Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, pedimos la guía de tu Santo Espíritu al estudiar este tema tan solemne esta noche. Lo pido particularmente, no por los que estamos aquí reunidos en este sitio, sino por todos aquellos que están viendo esto en todo el mundo. Te pido, Padre, que nos des mentes claras y corazones tiernos para recibir tu mensaje. Te agradezco, Padre, por escuchar nuestra oración, pues te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. El título para nuestro estudio de esta noche es María, la rival de Jesús. Básicamente me gustaría empezar mencionando algunas de las cosas que hemos estudiado en nuestra primera charla en cuanto a lo que la Biblia tiene que decir con respecto a María. La razón por la que estoy entregando mis notas es porque vamos a leer varias declaraciones esta noche y quiero que tengamos esto a la mano, pues es bien importante. Primero que nada, la Biblia dice que ella fue una gran mujer, sin duda alguna. Dios escogió a la mejor que había. No tenemos ningún registro sobre el nacimiento de María, de dónde nació, de quién nació o cómo nació. Sabemos que ella es del linaje de David. Sabemos que ella realmente tenía sangre real en sus venas. También notamos que María necesitaba un Salvador, porque pues ella se regocijaba en el Señor su Salvador. También notamos que no existe ningún registro de su concepción o de su nacimiento. No hay ninguna idea de que ella fuera concebida inmaculadamente, ni que nunca hubiera pecado. Tampoco encontramos en ninguna parte de la Escritura que ella fuera una virgen después de que el Señor hubiera nacido. Es decir, que fuera perpetuamente virgen. Sabemos por las Escrituras que ella técnicamente no fue la madre de Dios, pues Jesús fue su creador. Jesús existía antes de ella. También notamos que María no estaba llena de gracia, sino que era muy favorecida. Esa es la traducción correcta. Es decir, ella no estaba llena de favores para dar a la gente, sino que había sido favorecida por Dios. También notamos que la última referencia a María en las Escrituras es en Hechos 1:14, donde ella está en el aposento alto con los apóstoles en el Pentecostés. No hay registro de la muerte de María. Lo que no debe sorprendernos porque tampoco tenemos los registros de las muertes de los apóstoles ni de otros héroes de las Escrituras. Así que la última referencia a María es en Hechos capítulo 1, versículo 14. No hay nada en las Escrituras que diga que ella ascendió al cielo después de morir o después de que su cuerpo no hubiera corrupción. La Biblia simplemente es silenciosa en todo eso. Ahora, quiero dedicar los próximos minutos a elaborarles el retrato bíblico del Señor Jesús. ¿Quién fue Él? Voy a estarme refiriendo a muchos versículos bíblicos. No voy a poder leerlos todos, pues son muchos y nuestras restricciones de tiempo no nos van a permitir leer estos versículos, pero sí voy a compartir con ustedes el contenido de cada versículo. Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice que Jesús fue el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. También sabemos que Jesús nació santo, de acuerdo a Lucas capítulo 1, versículo 35. Se le dice lo santo. Es decir, Él era santo desde el momento de su nacimiento. También sabemos por Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Jesús fue tentado en todas las cosas en su vida, y aún así nunca pecó, ni una vez. También sabemos por Juan capítulo 1, versículo 14, que Jesús fue lleno de gracia y verdad. Así que sabemos que Jesús estaba definitivamente lleno de gracia. También sabemos por Juan capítulo 1, versículo 14, que Jesús nació con nuestra carne. La Biblia dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, era nuestro hermano, tenía nuestra carne.
También sabemos por Juan capítulo 3 versículo 16 que el Padre dio a su único Hijo. Es decir, el Hijo fue dado por Dios, el Padre. En unos momentos verán la razón por la que estoy refiriéndome a todas estas cosas. La mayoría probablemente ya saben de esto, pero van a entender en unos momentos por qué estoy sacando todo esto a colación. En los evangelios también notamos que Jesús era una persona muy amorosa y benevolente. Curaba a los enfermos, expulsaba demonios, daba ánimo, perdonaba pecadores. Es decir, era alguien a quien la gente podía acercarse, alguien a quien la gente podía amar. Además, en Hebreos capítulo 7, versículos 23 y 24, se nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. De hecho, en el libro de Hebreos se le llama nuestro único sumo sacerdote. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1, la Biblia nos dice que Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Eso es muy, muy importante. 1 Timoteo 2, versículo 5 nos dice que Jesús es nuestro único mediador. Solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Y esto es corroborado por Hebreos capítulo 7, versículo 25. En Hechos capítulo 4, versículo 12, también se nos dice que porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto Jesús. Eso es corroborado por Mateo 1, versículo 1, donde dice que su nombre será Emmanuel, pues salvará a la gente de este mundo de sus pecados. En las Escrituras también notamos, en Hebreos 9, versículo 26, que Jesús se sacrificó a sí mismo. No fue sacrificado por ningún sacerdote, no fue sacrificado por nadie. Él ofreció su propio sacrificio de acuerdo a las Escrituras. También se nos dice en Juan capítulo 1, versículo 51, que Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. En Juan 16, versículo 26 y 27, que cuando oramos al Padre, lo hagamos en el nombre de Jesús. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. También notamos en Juan capítulo 1, versículo 18, que nadie ha visto a Dios, sino que Jesucristo lo ha dado a conocer. Es decir, podemos conocer a Dios el Padre a través de Jesucristo. También notamos en Hebreos 2, 17 y 18 que Jesús nos ayuda cuando somos tentados, pues como Él fue tentado, es también poderoso para ayudar a quienes son tentados. Juan 14, versículo 6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre excepto a través de Él. En Juan 10, versículo 9 se le llama la puerta, a través de la cual debemos entrar para ser salvos. En Isaías 11, versículo 1 se le llama la raíz de Isaí. En Efesios 1, versículo 7 se le llama el único redentor. Nos ha redimido por su sangre. En Hebreos 6, versículo 18, se nos dice que debemos huir a Jesús en busca de refugio. En Hebreos 4, versículo 18, tenemos una vez más que el Señor nos da poder para vencer la tentación, pues como fue tentado, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Salmos 84, versículo 11, se refiere al Señor Jesús como el sol. De hecho, Jesús habló de sí mismo como la luz del mundo, refiriéndose al sol. En Colosenses 3, versículo 3 y 4, se le llama nuestra vida. En 2 Corintios 3, versículo 18, se nos dice que al contemplar al Señor Jesús somos cambiados en su semejanza. En 1 Juan capítulo 2, versículo 2, se nos dice que Jesús es nuestra propiciación con el Padre. Es decir, Jesús es quien está entre nosotros y Dios. Salmos 23, versículo 4, dice que cuando caminamos por el valle de muerte no debemos temer mal, pues el Señor está con nosotros. Es decir, el Señor nos consuela cuando nos enfrentamos a la muerte. Filipenses 4, versículo 13, habla de la omnipotencia del Señor Jesús. Él es capaz de ayudar a aquellos que van a Él a vencer el pecado y a ser aptos de omnipotencia. Dice allí,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apocalipsis 22, versículos 16, llama al Señor Jesús la estrella. En 1 Corintios 45 se le llama el último Adán. En Génesis 3, versículo 15, se nos dice que el Señor Jesús iba a aplastar la cabeza de la serpiente. En Éxodo 13, versículos 21 y 22, se nos dice que el Señor Jesús estaba en la columna de nube y en el pilar de fuego cuando estaban en el desierto guiando a Israel. En Lucas 8, versículo 17, se nos dice que a través del nombre del Señor Jesús se pueden expulsar demonios. Juan 4, versículo 13 y 14 nos dice que Jesús es la fuente de agua viva. Es decir, Él es el acueducto, por así decirlo. En Efesios 2, versículo 14 se le llama nuestra paz. En Salmos 144, versículo 2, se le llama nuestra fortaleza y nuestro refugio. En Juan 12, 32 y 33, se nos dice que el Señor Jesús atrae a todos los hombres como un imán hacia sí. En Romanos 6, 23, se nos dice que Jesús es quien da vida eterna. 1 Timoteo 1, versículo 1, se nos dice que Jesús es nuestra esperanza. Apocalipsis 5, versículo 13, nos dice que Jesús es digno de ser alabado por todos los seres celestiales, todos los ángeles y todos los habitantes de otros mundos en las regiones celestes. En Romanos 8, versículo 34, se nos dice que Jesús murió, resucitó, ascendió, cuerpo y alma, y está sentado a la diestra de Dios, y que su cuerpo no vio corrupción en la tumba. Ahora, ustedes dirán, Pastor Bor, ya sabemos todo esto, ya sabemos todas estas cosas del Señor Jesús. Y estoy seguro que así es. ¿Por qué me tomé el tiempo de mencionar todos estos versículos? Simplemente porque ahora voy a compartir con ustedes el hecho de que la Iglesia Católica Romana le atribuye a María todo lo que la Biblia le atribuye al Señor Jesús. De hecho, quiero leerles una declaración de Alfonso Ligorio, quien vivió en el siglo XVII. En la página 475 de su libro Las Glorias de María, en inglés, nos da el principio que aplica para enseñar que María tiene que ser igual a Jesús en todo. Aquí está la declaración. Pero Dios se complació en que María fuera en todas las cosas igual a Jesús. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte. Es una declaración de Ligorio. Pero Dios se complació en que María fuera en todas las cosas igual a Jesús, y así como su hijo murió, también debía la madre morir. En los escritos de escritores católicos romanos uno siempre encuentra expresiones como era apropiado, era necesario, era conveniente que la madre experimentara lo mismo que su hijo. Pero vamos a notar que en la teología católica romana lo que pasa realmente es que María se ha convertido en el rival de Jesús. María ha eclipsado a Jesús y ha tomado la gloria que solo le pertenece a él. Ahora voy a leerles varias declaraciones de un autor muy famoso de la Iglesia Católica Romana. Su nombre es Alfonso Ligorio. Voy a decir algunas cosas de él para que sepan por qué voy a tomar por qué voy a tomar tantas citas de estos escritos. Vivió en el siglo XVII. Escribió 22 volúmenes que han sido publicados hasta ahora. En otras palabras, 22 libros. Fue canonizado como santo de la Iglesia Romana en 1839 por el obispo romano Gregorio XIV. Ha sido llamado doctor de la Iglesia. No sé si saben, pero la Iglesia Católica Romana tiene 32 doctores en su historia de casi 2000 años, y estos individuos son los escritores con mayor autoridad en la historia de la Iglesia Romana. Fue declarado doctor de la Iglesia por Pío IX. Uno de los libros que escribió se llama Las Glorias de María,
y es de donde voy a citar extensivamente en nuestro estudio de hoy. Y uno podría pensar, bueno, lo que se encuentra en este libro es simplemente la opinión de Alfonso Ligorio. Solo es la opinión de un hombre acerca de María. Para evitar que piensen eso, pues les voy a compartir que este libro no contiene simplemente las opiniones de Ligorio. De hecho, el libro está hecho de una colección de los mejores escritos de los primeros padres de la Iglesia, de los doctores y de los santos de la Iglesia romana en cuanto a María. Es decir, es un compendio de la sabiduría romana con respecto a María, desde la Iglesia primitiva hasta el siglo XVII, cuando vivió Ligorio. Noten la razón que da Ligorio para escribir su libro Las Glorias de María. Dice allí: he procurado recopilar concisamente de todos los autores que han llegado a mis manos, como efectivamente lo hago en este libro, las sentencias más escogidas y edificantes de los santos padres y de los teólogos, a fin de procurar a los fieles con poco trabajo y gasto el inflamarse con su lectura en el amor de María, y particularmente para ofrecer a los sacerdotes los oportunos materiales para promover por medio de la predicación la devoción hacia esta Madre Divina. Este libro tiene muchos capítulos, y los capítulos están divididos en 3 partes. La primera parte tiene cierta enseñanza acerca del papel que María juega en la Iglesia. Luego, al final del capítulo, él ilustra ese papel de María con un episodio de la vida real según él. Y finalmente termina el capítulo con un rezo a María que tiene que ver con la función que acaba de describir en ese capítulo. La edición en inglés de las Glorias de María que voy a usar fue publicada en 1931 por los Padres Redentoristas. Tiene el sello del cardenal Patrick Hayes, cuya fecha es de abril 16 de 1931. Y la versión en español será traducida por Ramón García, un jesuita, en 1868. Ese sello significa que este libro es oficialmente avalado por la Iglesia Católica para ser leído por los fieles. La mayoría de las citas de Ligorio en este libro son los libros apócrifos, eclesiásticos y sabiduría de Salomón. Tiene muy pocas citas de las Escrituras. Los sitios en los que sí se cita las Escrituras son principalmente de Cantar de Cantares y de Proverbios. Y los textos allí que aplican a la Iglesia, él los aplica a María en su libro. De hecho, al uno leer este libro, uno descubre que él constantemente desgarra los textos bíblicos de su contexto. Por ejemplo, él da esta cita en la página 777 de su libro: si tenemos a favor nuestro a María, ¿quién habrá contra nosotros? Esa es una cita de Romanos 8:31 que aplica a Jesús. Noten otro ejemplo, y podríamos darles docenas y docenas de ejemplos. Dice: por esto mismo estuvo figurada María en la paloma de Noé, la cual saliendo del arca trajo en su pico el ramo de olivo, en señal de la paz que Dios concedió a los hombres. Ahora, ¿dónde en la Biblia está esto que nos dice que esa paloma representa a María? Es una imaginación humana, no hay base bíblica para eso. Por cierto, es en la página 153. Alfonso Ligorio, en la página 186, cita un salmo que dice: cosas ilustres son dichas de ti, ciudad de Dios. Y luego cita a Gregorio, quien dijo: ¿y cuál es esta ciudad de Dios sino María? En otra cita que encontramos en la página 186 dice: bien, puede decirse aquí con San Pablo: el que lleva la señal de siervo de María, Dios le reconoce por hijo suyo. Y luego explica que la devoción a María es señal muy cierta de alcanzar la salvación eterna. Uno puede leer este texto en el Nuevo Testamento y no encontrará a María en ninguna parte. Ha sido insertada en este pasaje. La tumba de Ligorio fue abierta
en Nocera después de que murió. 3 dedos de su mano escritora fueron cortados y fueron llevados a Roma por petición de Pío XVII, quien dio como razón lo siguiente: que esos 3 dedos que han escrito también para el honor de Dios, de la Virgen bendita y de la religión sean cuidadosamente preservados y enviados a Roma. Ahora ya saben algunas cosas de Alfonso Ligorio. Sentí que era importante que supieran, pues voy a leer principalmente citas de su libro, Las Glorias de María, el cual es una enciclopedia de las historias del concepto que la Iglesia romana ha tenido de María a lo largo de los siglos. Lo que vamos a descubrir es que el libro, Las Glorias de María, le atribuye a María todo lo que la Biblia le atribuye a Jesús. Veamos una por una. Las que ya mencioné al principio de la charla acerca del Señor Jesús, y ahora voy a leer unas citas en el libro de Ligorio donde le aplica todos estos títulos y funciones a María. Empezamos con el Creador. Ustedes dirán, es imposible que Ligorio diga que María estuviera allí creando con Jesús. Si no lo creen, inténtelo de nuevo. Permíteme leerles esta declaración de la página 368 de su libro, solo en la versión en inglés. Por cierto, estoy escudriñando esto con lupa, con mucho cuidado, en preparación para esta charla. Dice así, y está citando a Buenaventura: el mundo que formaste con Dios en el principio sigue existiendo por tu voluntad, oh Santísima Virgen. Aquí el santo se adhiere a las palabras de proverbio aplicadas por la Iglesia a María. Estas son las palabras: con él estaba yo ordenándolo todo. Bernardino añade que fue por el amor a María que Dios no destruyó al hombre después del pecado de Adán. Lo preservó por cuenta de su amor singular por esta Virgen bendita. Ahora, ¿dónde puede uno encontrar en la Biblia semejante concepto? Que María estaba allí en el principio creando el mundo con Jesús. Es absurdo, pues María obviamente tuvo un origen mucho tiempo después de la creación de este mundo. Ahora, la Biblia dice que Jesús nació santo, así que Ligorio dice María también debe haber nacido santa. Noten esa declaración de la página 229. Y concebida fue sin pecado para que de ella naciese sin pecado el Hijo de Dios. Note que María fue concebida sin pecado para que Jesús también pudiera ser concebido sin pecado. No solo eso, la Biblia dice que el Señor nunca pecó durante su vida. Entonces, claro, María tampoco nunca pecó en su vida. Noten Ligorio, página 230. La Virgen no cometió jamás pecado alguno, ni venial. En el catolicismo romano hay pecados mortales, que son los más serios, y hay los pecados veniales, que son menos serios. Así que lo que Ligorio está diciendo es que no solo María fue concebida sin pecado, sino que vivió toda su vida sin pecar. Ahora la Biblia dice que Jesús es Dios en la carne. Escuchen esta cita. No es de Ligorio, sino de Marc Mirabella, de España, quien escribió un libro llamado María Corredentora, Mediadora, Abogada. Dice, en la página 54, hablando de María y el Espíritu Santo: aún así, su unión es tan inexpresable y tan perfecta que el Espíritu Santo actúa solo por la Inmaculada, es decir, por María, su esposa. La tercera persona de la bendita Trinidad nunca tomó la carne, es decir, el Espíritu Santo nunca se vistió de carne. Con todo, nuestra palabra humana esposa es muy débil para expresar la relación entre la Inmaculada y el Espíritu Santo. Y aquí viene la porción impresionante de la cita. Podemos afirmar que ella es, de cierto modo, la encarnación del Espíritu Santo.
tendría que ser Dios para ser la encarnación del Espíritu Santo. En las Escrituras notamos que Jesús está lleno de gracia. Claro, entonces María también tendría que estar llena de gracia porque ella está compitiendo con el Señor en la teología romana. Página 155, solo en inglés. Aquí Ligorio está citando a Contenson y dice, hablando como si fuera Jesús, mis heridas son fuentes interminables de gracia, pero sus torrentes no alcanzarán a nadie sino a través de María. En vano me invocan como padre aquel que no venera a María como madre. En las páginas 159 y 160, solo en inglés, encontramos esta impresionante declaración. Como la luna, que está entre el sol y la tierra, transmite a la última lo que recibe del anterior. Así María derrama sobre nosotros, quienes estamos en este mundo, las gracias celestiales que recibe del sol divino de justicia. Y noten la cita que da de Bernardino, uno de los grandes santos de la Iglesia romana, en la página 121 en español, en el punto en que fue concebido en su seno virginal, el Verbo eterno adquirió la madre derecho y jurisdicción completa a todos los dones que proceden del Espíritu Santo, en términos que ya ninguna criatura recibe gracia ni favor que no pase por sus manos. Verán, ella está llena de gracia y por lo tanto es la única capaz de impartir todas las gracias de Dios a los seres humanos. Ahora, es importante que la Iglesia romana enseña que ella tuvo la naturaleza de Adán antes de la caída. Así como creen que Jesús tomó una misma naturaleza. En la página 297 de Ligorio encontramos esta cita. Es positivo que la carne de Jesús es la misma que la de María, aún después de la resurrección. Y esto último sale en la versión en inglés. Después de su resurrección permaneció igual que la que había tomado de su madre. Cuando uno lee el libro de Ligorio, uno constantemente encuentra que María es amorosa, amable, accesible, compasiva, muy empática y muy fácil de acercársele. Es interesante notar que la Iglesia romana, en las glorias de María, a través de los escritos de Ligorio, que María era una sacerdotisa porque ella ofreció a su hijo en la cruz. De hecho, déjenme leerles esta declaración en la página 394 de la versión en inglés, de acuerdo a Ligorio. Encontramos esto. Por ende, Epifanio la llama una sacerdotisa. Constantemente encontramos la idea de que María inmoló a Jesús. Inmolar significa ¿qué? Sacrificar u ofrecer. Ahora, si ella ofreció, ella debe ser una sacerdotisa para poder ofrecerlo, por lo que varias veces encontramos en el libro de Ligorio que María era sacerdotisa. Pero claro, Jesús también era sacerdote. También encontramos varias veces la idea de que María es la abogada o la mediadora en el libro de Ligorio, lo cual dice la Biblia que solo Jesús es el abogado y el mediador. Noten la página 124, cita a Buenaventura. Y no hay uno que se ponga de por medio y detenga tu brazo, refiriéndose a Dios. Y es porque entonces aún no había nacido María, pero si ahora se llega a Dios a irritar contra un pecador, y María toma a su cuidado el protegerle, aplaca el enojo de su hijo y salva al pecador. ¿Qué imagen del Señor Jesús nos da eso? Ligorio dice en la página 150, en español, Jesucristo es indudablemente mediador de justicia entre Dios y los hombres. Pero como los hombres reverencian o temen tanto la majestad divina que en él resplandece, fue necesario que se les diese otra abogada a quien puedan acudir con menos recelo. Entonces necesitamos un mediador para que el mediador, porque el mediador, el Señor Jesús, es básicamente inaccesible. Noten esta declaración de la página 246 en la versión en inglés. Nuestras peticiones son frecuentemente escuchadas antes cuando nos dirigimos a María,
la reina de misericordia y compasión, que cuando vamos directamente a Jesús, quien es Rey de justicia y nuestro juez. ¿Pueden imaginarse las oraciones siendo respondidas más rápido al ir a través de María que directamente al Señor Jesús? ¿Dónde encontramos una idea semejante en las Escrituras? Ligorio dice eso en la página 246 de la versión en inglés. Las crónicas franciscanas hablan de un cierto hermano Leo quien vio en visión dos escaleras, una roja y una blanca. Al final de la escalera roja estaba Jesús y en la otra María. El hermano vio que algunos trataban de subir por la escalera roja, pero si acaso lograban avanzar unos escalones cuando caían al suelo. Lo volvían a intentar, pero con el mismo éxito. Luego se les aconsejó que intentaran la escalera blanca, y para su sorpresa, lo lograban, pues María les extendía la mano, y con su ayuda llegaban al cielo. Amigos, eso es una blasfemia. Cuando uno dice que María es más compasiva que Jesús, eso va totalmente en contra de toda la evidencia en las Escrituras. Ligorio cita a Fulgencio en la página 256 de la versión en inglés. Oh, ¿hace cuánto tiempo no habría sido destruido el mundo de no haber sido sostenido por la poderosa intercesión de María? También cita un rezo de Efrén. Es increíble. Página 273, versión en inglés. Oh Virgen Inmaculada, estamos bajo tu protección y por tanto unidos recurrimos a ti y te rogamos que evites que tu Hijo amado, quien está irritado por nuestros pecados, nos abandone al poder del diablo. Bernardo, de acuerdo a Ligorio, hizo este rezo. Volamos hacia tu protección, apacienta la ira de tu Hijo y restáuranos a su gracia. De acuerdo con el libro de Ligorio, María no solo es abogada, sino también nuestra mediadora e intercesora. Escuchen esta tremenda cita de la página 117. Es un rezo. Oh Madre del Amor Hermoso, oh vida, refugio y esperanza nuestra. ¿Notamos que Jesús es todo eso? ¿Nuestra vida, nuestro refugio, nuestra esperanza? Bien sabemos que tu Santísimo Hijo, no contento de ser continuamente nuestro abogado para con el Padre, quiso que tú también lo fueras para que con tu poderosa intercesión nos alcances las misericordias divinas. Página 164, en la versión en inglés, encontraron al niño con María su madre. Esta es una cita de las Escrituras. Nos recuerda que si deseamos encontrar a Jesús, debemos ir a María. Por tanto, podemos concluir que en vano buscamos a Jesús si no lo hacemos con María. Página 88, en la versión español, hay tantas que podríamos leer, dice: Señor, da tu juicio al rey y tu misericordia a la madre del rey, que es también doctrina de Ernesto, arzobispo de Praga. En la página 11, en español, y 42 en inglés, dice: aunque María tiene una obligación infinita con el Hijo por haberla escogido como madre, no puede negarse que el Hijo tiene gran obligación con ella por haberle dado su humanidad. Y por tanto, Jesús, para pagarle de cierto modo a María lo que le debe y gloriándose en la gloria de ella, la honra de una manera especial, escuchando y concediendo todas sus peticiones. En la página 136 en inglés y 101 y 102 en español, Ligorio cita a Anselmo de la siguiente manera: cuando recurrimos a esta madre, no solo podemos estar seguros de su protección, sino que frecuentemente seremos escuchados más rápido y ser así preservados si recurrimos a María y llamamos su nombre que si llamáramos el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y la razón que da para esto es que a Jesús como juez
le corresponde también castigar. Pero la misericordia solamente le pertenece a la Virgen bendita como patrona. Página 137 en inglés y 102 en español dice esto. Y así vemos que muchas cosas pedimos a Dios y no las alcanzamos. Las pedimos a María y las alcanzamos. ¿Recuerdan que leímos que Jesús es el Salvador de acuerdo a las Escrituras? Escuchen esta cita que encontramos en el capítulo 8, cuyo título es María, nuestra salvación. Es increíble. Cita a Novarín, quien dice, página 273 en inglés y 186 en español, cada vez que los escuchas, unen a sus clamores tus ruegos eficacísimos, los cuales sirven como de rocío refrigerante con que se imitan sus vivísimos ardores. Está hablando de los que supuestamente están ardiendo en el fuego del purgatorio. También cita en la página 247, en la versión inglés, el rezo a María titulado Salve Reina. Oh María, ciertamente espero ser salvo por medio tuyo. Ora a Jesús por mí, nada más necesito. Tienes que salvarme. Eres mi esperanza. Por tanto, siempre cantaré, oh María, mi esperanza. Tienes que salvarme. ¿Quién es el único salvador de acuerdo a la Biblia? Jesucristo. Pero como María tiene que ser como Jesús en todas las cosas, entonces también es declarada como salvadora. En la página 170 en inglés, 130 en español, encontramos estas palabras de Ligorio hablando de María como salvadora. Bernardino de Sena dice así de María. Oh Señora, como eres la dispensadora de todas las gracias, y como la gracia de la salvación solo puede venir de tu mano, nuestra salvación depende de ti. La Biblia dice que Jesús ofreció su vida como sacrificio. Noten quién ofreció a Jesús como sacrificio, según Ligorio, página 49 en inglés. Dice, Guillermo dice que para salvar a muchas almas de la muerte, María expuso a los suyos a la muerte. Es decir, que para salvarnos ofreció la vida de su Hijo. Y esta es solo una cita de muchas citas. La Biblia dice que Dios entregó a su Hijo, pero claro, si Dios entregó a su Hijo, entonces dicen los romanos, María también tuvo que haberle entregado. En la página 35 en inglés encontramos esta declaración. Por lo tanto, así como está escrito del Padre Eterno que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito, también podemos decir que de María, que ella amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Eso es en la página 35. ¿Recuerdan que la Biblia dice que Jesús es la escalera? Noten esa declaración, página 20 de Ligorio, citando a Bernardo. Esta Madre Divina, oh hijos míos, es la escalera de los pecadores, por la cual vuelven a subir a la altura de la gracia divina. Ella es mi mayor confianza. Ella es todo el fundamento de mi esperanza. Noten esto en la página 83 en inglés. Con razón Bernardo la llama la escalera de los pecadores, ya que ella, la reina más misericordiosa, les extiende su brazo, los saca del abismo del pecado y les permite ascender a Dios. Entonces ella es la escalera. ¿Qué me dice de la oración? Se supone que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Ligorio dice una y otra vez en su libro que debemos orar a Jesús en el nombre de María. Noten esa declaración en la página 162. Está citando las palabras del Abad de Celes. Dice, diríjanse a la Virgen bendita, pues por ella, en ella, con ella y de ella, el mundo recibe y va a recibir todo bien. No sé ustedes, pero yo me conmociono al leer estas declaraciones, y solo son una muestra de lo que se encuentra en este libro, las glorias de María. Ahora, la Biblia dice que conocemos al Padre mediante el Señor Jesús.
Noten lo que dice la página 171 del libro de Ligorio. No hay nadie, oh Santísima María, que pueda conocer a Dios sino a través de ti. Nadie puede ser salvo o redimido sino a través de ti, oh Madre de Dios. Nadie puede ser salvo de los peligros sino a través de ti, oh Madre Virgen. Nadie obtiene misericordia sino a través de ti, oh llena de gracia. Entonces, de acuerdo a Ligorio, la única manera de conocer a Jesús y al Padre es a través de la instrumentalización de María. La Biblia dice que Jesús nos ayuda cuando somos tentados. Bueno, obviamente debemos concluir que María nos ayuda cuando somos tentados. Noten la página 58 en inglés. Cuando somos tentados, dice Tomás de Villanueva, solo debemos hacer lo que los pollitos hacen. Tan pronto como ven un halcón, corren bajo las alas de la mamá gallina. Y así es como deberíamos actuar cuando somos tentados. No quedarnos a razonar en el peligro, sino volar inmediatamente y cubrirnos bajo el manto de María. Ahora, la Biblia dice que Jesús es la puerta. Por supuesto que María también tendría que ser la puerta. Noten Ligorio, página 153 en inglés. Y Laurencio Justiniano pregunta, ¿cómo puede ser ella otra cosa que llena de gracia? ¿Quien ha sido hecha escalera al paraíso? La puerta del cielo, la más verdadera mediadora entre Dios y el hombre. En la página 160 en inglés encontramos esta cita. Buenaventura dice que María es llamada la puerta del cielo, porque nadie puede entrar en ese reino bendito sin pasar a través de ella. En la página 239 cita a Ambrosio, quien dice esto. Ábrenos, oh María, las puertas del paraíso, ya que tienes las llaves. Es más, dice la iglesia, tú eres su puerta. Finalmente, en la página 43 encontramos esta notable declaración. Supuestamente, María se le apareció abrigada y dijo estas palabras. Soy la reina del cielo y la madre de la misericordia. Soy la alegría del justo y la puerta a través de la cual los pecadores son atraídos a Dios. Verán, Jesús ya no es la puerta, ahora es María. ¿Recuerdan la vara de Isaí? En Isaías 11, versículo 1, dice que Jesús es la vara de Isaí. Es una profecía mesiánica. Escuchen lo que dice Ligorio en la página 101. El cardenal Hugo, al explicar estas palabras sobre la vara y el cayado, en Salmos 23, versículo 4, estas palabras del profeta real dice que el cayado significa la cruz y la vara es la intercesión de María. Pues ella es la vara predicha por el profeta Isaías. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está citando a Isaías 11, versículo 1 y aplicándolo a María. La Biblia dice que Jesús es el Redentor. Bueno, uno tendría que concluir que María también es redentora o corredentora. Vamos a hablar de eso un poco después de nuestra serie. Debemos avanzar. ¿Recuerdan que se supone que debemos huir a Jesús, pues Él es nuestro refugio? Noten Ligorio, página 119, en la versión inglés, hablando sobre las 6 ciudades de refugio. Hoy día, estas ciudades ya no son tan numerosas. Solo hay una. Y esa es María, de quien el salmista dice, cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Él constantemente dice que debemos ir a María para obtener refugio. Pero en Hebreos 6, versículo 18 dice que debemos refugiarnos en Jesús. En Hebreos capítulo 4 se nos dice que debemos ir al trono de la gracia para obtener ayuda en tiempos de prueba. Noten, Ligorio página 257, está citando a Antonino. María es ese trono de gracia a quien el apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, nos exhorta a ir con confianza para poder obtener misericordia divina y toda la ayuda que necesitamos para nuestra salvación. Hebreos dice que se trata de Jesús. Notemos también que Jesús, de acuerdo a las Escrituras, es el sol, pero Ligorio dice, en la página 90, retira el sol y ¿dónde estará el día?
retira a María y ¿qué quedará sino la noche más oscura? Cuando un alma pide devoción a María, queda inmediatamente cubierta de oscuridad. Página 55. Si María ignora y condena a alguien, esa persona se pierde inevitablemente. Por lo tanto, hay de aquellos que le dan la espalda a este sol. ¿Recuerdan que la Biblia dice que Jesús es nuestra vida? Bueno, de acuerdo a la teología romana, María también tiene que ser nuestra vida. Ligorio, página 91. Germán llamó a la Virgen bendita el aliento de los cristianos. Pues así como el cuerpo no puede vivir sin respirar, así el alma no puede vivir sin recurrir y encomendarse a María, por cuyos medios ciertamente adquirimos y preservamos la vida de gracia divina en nuestras almas. La Biblia dice que somos transformados al contemplar a Jesús, al tenerlo siempre en nuestras mentes. Noten lo que Ligorio dice acerca de cómo somos cambiados. Página 70, versión inglés. Eres tan pura y yo tan profanado, con tantos pecados. Eres tan humilde y yo tan orgulloso. Eres tan santa y yo tan impío. Esto, entonces, es lo que debes hacer. Oh María, porque me amas, hazme como tú. Tienes todo el poder para cambiar los corazones. ¿Notan eso? Tiene todo el poder para cambiar los corazones. Toma, por tanto, el mío y cámbialo. Muéstrale al mundo lo que puedes hacer por los que te aman. Hazme un santo, hazme tu hijo digno. Esta es mi esperanza. Las Escrituras dicen que podemos protegernos del poder del enemigo mediante Jesús. Noten lo que dice Ligorio, página 148. Así como la cera se derrite ante el fuego, así el diablo pierde el poder contra las almas que recuerdan con frecuencia el nombre de María y le invocan devotamente, y más aún si se empeñan en imitar sus virtudes. Las Escrituras dicen que Jesús es nuestra propiciación. Página 178 de las Glorias de María encontramos esto de Ligorio. De hecho, es un rezo suyo al final del capítulo. Dice, ni siquiera le temo a un Dios enojado, pues un solo rezo tuyo lo apacigua. Esta es la página 178. ¿Dios necesita ser apaciguado? ¿Acaso no nos ama? La Biblia dice que Jesús tiene un nombre que está por sobre todo nombre. Noten esta declaración impresionante. Página 260. Toda la Trinidad, o María, te dio un nombre después de tu Hijo, que está por encima de todo otro nombre, para que en tu nombre toda rodilla se incline, de las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto es Filipenses capítulo 2, que se aplica allí a Jesús. ¿Recuerdan que la Biblia dice que cuando morimos nuestra esperanza está en el Señor Jesús? Bueno, noten la página 103 de Ligorio, hablando de Ricardo de San Laurencio. Pregunta: ¿quién se atrevió a acusar a alguien que es reprendido por la madre del que lo va a juzgar? María no solo ayuda a sus amados siervos en la muerte y los anima, sino que ella misma los acompaña al asiento del tribunal de Dios. Bueno, ahí tenemos dos problemas: el del estado de los muertos y el que ella acompaña a la persona muerta al tribunal de Dios. La Biblia nos dice que Jesús es omnipotente. Él puede hacerlo todo. Escuchen esta impresionante declaración. Página 181. Está citando a Ricardo de San Laurencio. Sí, María es omnipotente, pues la reina, por toda ley, disfruta de los mismos privilegios del rey. Y como el poder del hijo y de la madre son el mismo, una madre es hecha omnipotente por un hijo omnipotente. En la página 275 cita un rezo de Germán de Constantinopla. Oh María, eres omnipotente para salvar a los pecadores. No necesitas ninguna otra recomendación, pues eres la madre de la vida verdadera. Jesús es la estrella del alba, así que por supuesto María tiene que ser la estrella. Página 122, donde cita a Bernardo. Si no deseas perderte en la tempestad, pon tu vista en la estrella
e invoca a María. El propiciatorio, que se encontraba encima del arca del pacto, representa el trono de Dios. Pero claro, en la teología romana católica el propiciatorio es María. Noten esta cita de la página 111. En el libro de Éxodo leemos que Dios mandó a Moisés hacer un propiciatorio del más oro puro, porque era de allí de donde iba a hablarle. Andrés de Creta dice que todo el mundo abraza a María, siendo ella propiciatorio, que está sobre el arca del pacto. La Biblia dice que Jesús es el último Adán, así que claro, María tiene que ser la última Eva. Noten esa declaración en la página 113, versión en inglés. Por lo tanto, Ireneo resalta que así como Eva fue seducida por un ángel caído para huir de Dios, así María fue llevada a recibir a Dios en su útero, obedeciéndole a un buen ángel. Y así, por su obediencia, reparó la desobediencia de Eva y se convirtió en su abogada y en la de toda la raza humana. En la página 165 cita a Bernardo: así como un hombre y una mujer cooperaron en nuestra ruina, así era apropiado que otro hombre y otra mujer cooperaran en nuestra redención. Y estos dos fueron Jesús y su madre María. La Biblia dice que Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. Noten quién aplastó la cabeza de la serpiente de acuerdo a Gregorio, página 141. Desde el mismo comienzo, Dios anunció la victoria e imperio que nuestra reina obtendría un día sobre la serpiente. ¿Quién obtendría sobre la serpiente? ¿Nuestra qué? Nuestra reina. Cuando anunció que una mujer vendría al mundo a conquistarla, hacia la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, ella te aplastará la cabeza. En la página 142 encontramos esta declaración acerca de Génesis 3:15. María, por tanto, era esta gran y valiente mujer que conquistó al diablo y aplastó su cabeza al echar por tierra su orgullo, y como fue predicho por el mismo Dios, ella aplastará tu cabeza. Algunos dudan de si estas palabras se aplican a María, o si más bien se refiere a Jesucristo, pues la Septuaginta lo pone como Él te aplastará la cabeza. Pero en la Vulgata, única que fue aprobada en el Sagrado Concilio de Trento, encontramos ella, no él. Por tanto, Ambrosio, Jerónimo, Agustín y muchos otros entendieron así: citas tradiciones, citas a los padres. La Escritura dice que Jesús estaba en la columna de nube y de fuego. A que no adivinan quién estaba en la columna de nube y de fuego de acuerdo con la teología romana. Página 147. Se dice en el Antiguo Testamento que Dios guió a su pueblo de Egipto a la tierra prometida, de día por una columna de nube y de noche por una columna de fuego. Esta columna estupenda, a veces de nube y otras de fuego, dice Laurencio, era una figura de María, lo que cumple el doble oficio de constantemente ejercer por nuestro bien. Como nube nos protege del ardor o el fuego de la justicia divina, y como fuego nos protege del diablo. La Biblia nos dice que se supone que debemos echar demonios en el nombre de Jesús. Ligorio dice que debemos hacerlo en el nombre de María. Noten página 96. Este es un ejemplo bastante gracioso. Bernardino de Bustos relata que a un ave se le enseñó a decir el Ave María. Un halcón estaba por atraparla cuando el ave gritó ¡Ave María! En un instante el halcón cayó muerto. Así Dios quiso mostrar que si una criatura irracional fue preservada al invocar a María, cuánto más lo serían aquellos que son rápidos en invocarla cuando son asaltados por demonios. Página 265 cita a Tomás de Kempis. Tomás de Kempis afirma que los demonios le temen tanto a la Reina del Cielo que solo al escuchar su gran nombre pronunciado vuelan de éste como si lo hicieran de un fuego ardiente. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero saben, Jesús es el agua de vida. Entonces adivinen quién es el acueducto, de acuerdo a Ligorio.
Página 156, donde cita a Bernardo. Antes del nacimiento de la Virgen había un deseo de un flujo constante de gracia, pues este acueducto no existía. De acuerdo a la Biblia, Jesús es el hacedor de paz. Nota en Ligorio, página 197. Está citando un rezo de Guillermo de París. ¿Cómo, por tanto, tu oficio, oh María, es ser la hacedora de paz entre Dios y los hombres? Que tu tierna compasión, que excede por mucho todos mis pecados, te mueva a socorrerme, es decir, a ayudarme. A ella se le llama la torre de refugio. Eso está en la página 201. En la página 205 se nos dice que María atrae a todos los hombres a sí misma. En la página 243 se nos dice que ella da vida eterna. De acuerdo a Ligorio, página 29, ella es digna de ser alabada y glorificada por toda la hueste celestial. Noten esa declaración. Si todas las lenguas de los hombres se juntaran, e incluso si todos los miembros fueran cambiados por una lengua, no serían suficientes para alabarlo tanto como lo merece. Se le llama nuestra esperanza. Somos salvos por sus méritos. Se le llama el arco iris. Y finalmente, la teología romana católica enseña, y esto lo estudiaremos luego, que cuando María murió, su cuerpo no vio corrupción. Fue enterrada, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Jesús. Ahora dígame, ¿en dónde da la Biblia alguno de estos escenarios acerca de María? En ninguna parte. Lo que ha pasado es que este libro ha robado por completo la gloria que solo pertenece a Jesús y se la ha dado a una criatura, a María. Nuestra única esperanza, amigos, se encuentra en Jesús, no en otra criatura.